Es en la cruz donde estoy crucificado, siendo maltratado por la multitud. Bendito Jesucristo, gloria a Dios. Bueno, dice, hermano, en el original, ¿verdad? El 28, y llegado él a la orilla opuesta a la región de Gadara, salieron al encuentro de él dos endemoniados de los sepulcros, saliendo feroces sobremanera, de modo que no podía alguien pasar por el camino aquel. Gloria a Dios, aleluya. Ok, Mateo llama a la región a donde arribó Jesús y sus discípulos como la tierra de los Gadarenos, literalmente a la región de Gadara. Hay diferentes lecturas en los pasajes paralelos, ¿verdad?, de los evangelistas. Marcos, en donde se lee Gerasenos, amén, aleluya, en el nombre del Señor. Y Lucas, donde aparece el Geseno. La región donde Jesús desembarcó era un lugar con cuevas que algunas se usaban para tumbas, situada en una colina escarpada que descendía hasta la orilla del mar. El lugar estaba situado a la orilla suroriental del lago de Galilea, en el lado opuesto de la ciudad de Galilea. La ciudad de Gadara posiblemente estaba situada a unos kilómetros de la orilla del lago, pero daba nombre a la región. Sin embargo, es muy difícil determinar el punto exacto donde desembarcó Jesús. Algunos eruditos suponen que Cristo debió desembarcar unos kilómetros al norte de la localidad de Gamala, donde hay un precipicio cerca, amén, que cae al mar y en el que se encuentran algunas cuevas que pudieron servir de sepultura. Mateo habla de dos endemoniados, mientras que Marcos y Lucas mencionan solo a uno. Ahora, en cuanto Jesús inició el camino hacia el interior, desde el lugar donde desembarcó, salieron a su encuentro los dos endemoniados. ¿Hay alguna contradicción entre los relatos de los tres evangelistas? Sin duda no la hay. Cada uno de los evangelistas describe aspectos que personalmente son destacables para él. Marcos y Lucas prestan atención a uno de los dos endemoniados. En los relatos del segundo y tercero de los evangelios no se afirma que solo hubiese uno, simplemente se describe a uno de los dos a que se refiere Mateo. Pudiera ser que uno de ellos fuese el que se enfrentó más abierta y directamente con Jesús y por tanto se fue, aleluya, del que hablan los otros dos sinópticos. Ok, los dos endemoniados tenían su habitación en las cuevas del lugar, que como se dice antes, ¿verdad?, había sido utilizada para sepultura. El lugar en que habitaban era el más propicio para la degradación personal, alejados de contacto con la gente, en un ambiente hostil y solitario, lo que les hacía aún más temible a las personas como consecuencia del lugar en que vivían. La segunda característica que Mateo da de los dos endemoniados era la de ferocidad extrema. O sea, no solo eran irreductibles por las personas, sino también dañinos con ellas. Por lo tanto, hermanos queridos, debían tener atemorizada la región de tal manera que nadie utilizaba aquel camino. Eso me acuerdo una vez que cuando Juan y yo comenzamos el evangelio, una vez había un muchacho, un callejón por allí en Barrio Obrero, y entonces había un muchacho, amén, que estaba dejado de una casa, estaba metido de una casa, entonces la casa quedaba de frente así. Nosotros pues tenemos que caminar hacia allá y después entonces doblar a la izquierda y salir entonces a la calle donde íbamos a salir. Pero ¿qué pasa? Que aquel muchacho estaba allí, cuando nosotros levantamos así los ojos, que lo vimos allí debajo de la casa, ¿verdad?, sentado de una manera que parecía un cuervo. Pues entonces nosotros empezamos, pasamos o no pasamos, pasamos o no pasamos. Juan, y si ese tipo, no sé si van a estar por ahí, alaba que él es bueno. Pero honestamente, hermano, el asunto fue que aquel joven tenía los ojos como brotados así, estaba todo despeinado. O sea, mucho pelo así, despeinado, moruzado completo, los ojos bien grandotes, alaba que él es bueno, ¿verdad? Entonces estaba en una posición donde realmente, ¿verdad?, pues nos puso a nosotros entre ellos dos y tuvimos que coger, amado, ¿verdad?, y irnos por otro lado. ¿Por qué? Porque nos metió a las cabras, hermano. Honestamente nos metió a las cabras. Y después dimos la vuelta. Era mejor, ¿verdad?, irnos por otro lado más lejos y, ¿verdad?, que pensamos nosotros que no fuera cerca que él nos cogiera y nos mandara, ¿verdad?, de regreso a casa corriendo desnudo. Alaba. Amén. Pero, ¿verdad?, y eso me acuerda a esto, porque aquí dice que ¿verdad?, pues tenía atemorizada la región.
De tal manera que nadie utilizaba aquel camino. Nosotros pues tuvimos que dar la vuelta porque honestamente, hermano, ¿verdad? Pues nos amedrentó. Alaba, que él es bueno. Ven. Por lo tanto, ¿verdad? Cuando estamos empezando. Ok, por lo tanto, hermano, los dos hombres estaban controlados por una legión de demonios. Amén. Que establecían su conducta, controlando su mente y generando la intención perversa que sin duda tenían. El odio contra el resto de las personas era una de las manifestaciones que los demonios producían en ellos. En lugar de mansedumbre de carácter había violencia desencadenada. La actividad de los demonios está muy detallada en la Escritura. Se oponen a los propósitos de Dios y también afligen a los hombres. Tienen poder para causar mudez, para desequilibrar mentalmente y producir locura, como es el caso de estos dos hombres. Aquí se trata además de una posesión diabólica que debe distinguirse del control diabólico. Amén, hermano. Repito, aquí se trata además de una posesión diabólica que debe distinguirse del control diabólico. La posesión es la obra que los demonios hacen entrando en una persona y controlándola. El primer paso consiste en entrar en el cuerpo de una persona. En segundo lugar, utilizan el cuerpo poseído para expresar una manifestación visible de su poder. Amén. Y finalmente conducen a degradación de la persona poseída. Amén. El versículo número 29 dice, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, y clamaron diciendo, los demonios, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En el primer encuentro de Satanás con Jesús en la tentación, el diablo dijo, si eres hijo de Dios. Amén. No estaba dudando, pero formulaba la verdad veladamente, o sea, oculta. Después del tiempo de ministerio, los milagros hechos acreditaban su condición. Por eso, los demonios lo reconocen como lo que realmente era Jesús, el Hijo de Dios. Dos verdades son expresadas por los demonios. Escucha bien, los demonios hablando verdad. Dos verdades son expresadas por los demonios. La primera tiene que ver con la relación entre ellos y Jesús, formulada con palabras precisas. ¿Qué tienes con nosotros? Amén. De otro modo, no hay nada que te vincule con nosotros. ¿Qué tienes con nosotros? O sea, en otras palabras, tú y yo, nosotros nosotros somos polos opuestos. O sea, de otro modo, no hay nada que te vincule con nosotros. Amado. ¿Por qué? Bueno, los ángeles caídos no tienen nada que ver con Jesús en el sentido en que tienen que ver con él los hombres pecadores. Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero el socorro de Cristo no es para los ángeles, sino para los hombres. Por lo tanto, el bendito Hijo de Dios se hizo hombre para socorrer a los hombres y sustituirlos en la cruz para abrir para ellos la puerta del perdón y la redención de sus pecados. Los ángeles caídos no tienen esta gracia. Dios determinó salvar a los hombres, pero no lo hizo con los demonios. Para ellos la única relación que tienen que ver con Jesús es su condición divina que les produce temor. Y esta es la segunda verdad que los demonios proclaman y reconocen. Jesús, amén, el Hijo de Dios. Lo que muchos de los hombres viendo en sus obras seguían negando, los demonios lo admiten como verdad incuestionable. Hello, aleluya. Repito, oiga esto, lo que muchos de los hombres viendo sus obras seguían negando, los demonios lo admiten como verdad incuestionable. Pero en el reconocimiento que hacen de Jesús como Dios bendito, Rector supremo y juez universal, expresan también su odio y enemistad contra él, por cuanto no pueden escapar de su dominio y no podrán escapar de su juicio y condenación. Los demonios saben que están ahora en una libertad controlada, pero que un día, amén, esta cesará y que ya no podrán moverse por la tierra como lo hacen ahora, que llega, amén, aleluya, como hacen ahora, que llegará un tiempo en que serán arrojados al lago de fuego que ha sido preparado para ellos. Esto tendrá lugar en un determinado tiempo que Dios conoce. Hermano, los demonios que hicieron, clamaron preguntando a Jesús si había venido para hacerlo sufrir los tormentos que les esperan antes de tiempo. Uno de los terrores que los demonios tenían es que Cristo los encerrara en el abismo. Alaba que él es bueno. El abismo, hello, es un adjetivo griego que equivale a profundo, usado para referirse al lugar donde están encerrados espíritus malos, sujetos en espera del juicio, y donde Satanás será retenido durante el reino de Cristo en la tierra.
Algunos ángeles caídos extremadamente perversos fueron confinados en prisiones de oscuridad. Amén, que bien puede ser un modo de referirse al abismo. Ahora, debe considerarse que el abismo es un lugar de detención provisional y los demonios que son enviados al abismo. Amén, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la Biblia enseña que habrá un incremento de la actividad diabólica hacia el final de la dispensación de la iglesia. ¿Ve, hermano? ¿Qué es lo que estamos viendo? Escucha bien, la Biblia, hoy recalco, su nombre sea la gloria, ¿verdad? Enseña que habrá un incremento de la actividad diabólica hacia el final de la dispensación de la iglesia. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 3. Y la mayor expresión de esa actividad ocurrirá cuando ya la iglesia sea arrebatada durante el periodo de la tribulación, en el cual los demonios serán arrojados sobre la tierra e incrementará su actividad al saber que tienen poco tiempo para actuar. ¿Ve, hermano? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, hermano. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El diablo sabe que le queda poco tiempo, ¿no, muchachos? Al diablo le queda todo. Amén, amado. Por lo tanto, amado, muchos demonios encerrados en el abismo serán liberados en ese tiempo y manifestarán toda su actividad diabólica e inicua. Todos los demonios serán juzgados. El tiempo del juicio se menciona como el gran día, referencia probable a un tiempo dentro del día del Señor en que tendrán lugar los juicios. Ahora, el juicio de los ángeles debe ser antes del juicio del gran trono blanco. En aquel día serán juzgados los ángeles caídos. La escritura no revela el lugar donde tendrá lugar el juicio, pero siendo espíritus los que van a ser juzgados, debe suponerse que tendrá lugar en regiones celestes. La base del juicio será esencialmente en relación con el pecado de haber seguido a Satanás en su rebelión contra Dios. Y algunos ángeles serán juzgados por pecados concretos. Amén. El pecado de estos ángeles será estudiado, obviamente, en el comentario en la epístola de Judas, pero aquí no. Ahora, el resultado del juicio traerá como consecuencia que Satanás y los demonios serán arrojados para siempre al lago de fuego. Y los demonios sabían que llegará ese momento para ellos, pero la presencia de Cristo tal vez les inducía a pensar que la sazón que se lee literalmente en el texto griego había llegado o estaba próxima. Amén. Sazón aquí se refiere al tiempo. Ok. El verso 30 dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ok. Mateo hace notar la presencia en la lejanía, una piara, ¿verdad?, de cerdo que estaba paciendo. O sea, y estaba que lejos de ellos una piara de muchos cerdos. La forma del verbo hace intuir la presencia de cuidadores con ellos, siendo apacentados. ¿Ve, el número de cerdos era grande, ya que según Marcos había como 2000. El cerdo era un animal inmundo en Israel, y esto es, no se podía comer su carne. Con todo, no hay provisión de criarlos y venderlos a otros, pero esto sería algo muy extraño entre los judíos. La presencia de la piara de cerdo hace notar que la región estaba poblada mayoritariamente por gentiles, para que no era problema alguno la crianza de cerdo. El verso 31 dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Los demonios hacen esta singular petición a Cristo, ¿verdad? Por miedo, debe decir, a que al expulsarlo de los endemoniados los enviase al abismo. Los demonios salían o solían mostrar su furia cada vez que eran expulsados por Jesús de un poseso, derribándolo a tierra, dejándolo como muerto, lanzándolo grande, amén, aleluya, alarido, etc. Ahora, el interés diabólico está en el daño que pueden causar, ya que son homicidas como su jefe Satanás es también. Antes afirmaron que Jesús era el Hijo de Dios, ahora reconocen su autoridad y poder. Le rogaban, pidiéndole que si los echaba de los hombres, le permitiera ir a los cerdos. A su nombre sea la gloria, amén, nombre del Señor. El reconocimiento de la autoridad de Cristo se pone de manifiesto en el verbo que Mateo usa para la petición de los demonios. Envía, amén, envía. O sea, sabían que el mandato de Jesús para que salieran de los endemoniados no podía ser resistido, y sabían también que para entrar en la piara debían recibir autorización del Señor. ¿Por qué esta extraña petición? Bueno, escuche bien. Cualquier respuesta es mera suposición. Tal vez los demonios, al ser expulsados de los hombres y no poder causarles más daño, intentaban hacérselo a los bienes que poseían. Podrían tener interés en destruir la hacienda para predisponer
a los propietarios influyentes en la región contra Jesús. Pero podría haber otros motivos, ¿verdad?, que no es dado a conocer. A pesar del poder que los demonios tienen, a pesar del poder que los demonios tienen, reconocen que Jesús tiene toda autoridad y poder sobre ellos. Y esto produce un gran consuelo a quienes están en Cristo. Nada podrá Satanás y sus demonios contra un hijo de Dios, porque él mismo lo protege estando alrededor para defenderlo. Ahora, el apóstol Juan enseña que quien está en plena comunión con Dios, el maligno no puede tocarle. El poder victorioso está en Jesús, quien mora en el creyente y que por cuya potencia puede resistir al diablo. Dios ha dotado al creyente de armadura protectora contra los ataques del maligno. Hello. Y cada cristiano puede dar gracias a Dios porque lo lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. En todas las cosas el creyente es que es más que vencedor por medio de aquel que los amó. El verso 32 dice, él les dio ir y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Jesús dio permiso a los demonios. Amén. Jesús le dio permiso a los demonios como le habían suplicado. No es simplemente la respuesta a un ruego, sino también un mandato, ya que la autorización de Cristo se expresa mediante un presente de imperativo que por ser mandato divino no puede resistirse. El permiso que Jesús dio a los demonios, ¿qué hizo? Bueno, produjo dos resultados diferentes. Por un lado, la liberación de los endemoniados a los que habían poseído por un tiempo. Por otro lado, la salida hacia los cerdos y el aposentamiento en ellos. Amén. La pregunta es segura. ¿Por qué Jesús permitió tal cosa? ¿Por qué Jesús permitió que los demonios entraran en aquel hato de cerdo? La respuesta está en el secreto de Dios. Alaba. Amén. Así que hay que preguntarle a Dios. El relato no da razón alguna para ello. ¿Querían los demonios resistir o residir en los cerdos por algún tiempo hasta que buscasen otras personas? Tampoco sabemos, ¿verdad?, sus intenciones. Algunos piensan que el Señor permitió que entrasen en los cerdos para mostrar claramente el beneficio que había operado en aquellos dos hombres. Ahora, el resultado de la posesión diabólica en los cerdos fue fulminante. Amén, amado. Repito, el resultado de la posesión diabólica en los cerdos fue fulminante. Toda la piarra, ¿verdad?, o el hato, tal vez conmocionado al sentirse poseídos por una fuerza extraña a su naturaleza, iniciaron una enloquecida carrera en dirección al acantilado, saltando desde él a las aguas del lago. Su nombre es a la gloria, donde imposibilitados de salir a la ribera, ¿verdad?, o a la orilla, perecieron ahogados. Cuán grande fue el perjuicio causado por la muerte de los cerdos, y es de suponerse, ¿verdad?, que aunque posiblemente no fuesen todos los cerdos de un mismo dueño, ya que según costumbre solían unirse, ¿verdad?, las distintas piaras en una sola, encomendando el cuidado de todos a un grupo de porqueros. Sin embargo, la pérdida fue grande porque grande era el número de los cerdos que se despeñaron. La gran lección que todos los gadarenos podían recibir es que para Dios no hay riqueza en la tierra que pueda compararse con la salvación de una persona. Los valores terrenales son ínfimos al lado de los valores humanos y espirituales. Amén, hermano. El verso 33 dice, y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Amén. Ok, ¿qué pasó? Aquí los cuidadores de los cerdos debieron haberse aproximado al grupo de los discípulos y Jesús. Amén. Entonces dice que la presencia de los endemoniados que no atacaban a aquellas personas y el diálogo de Cristo con ellos debió haberles llamado poderosamente la atención. Lo que no imaginaban era el desenlace de la liberación de los endemoniados y la desenfrenada carrera de los cerdos despeñándose por el acantilado. No cabe duda que el temor hizo presa de aquellos hombres que se desaparecieron de la escena. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, corrieron a la ciudad para dar noticia de lo que había acontecido. ¿Cuál era la ciudad? Bueno, es difícil determinarlo, pero pudiera tratarse de Gadara, a unos 12 kilómetros del lugar donde se había producido el incidente de los endemoniados. Aún es posible también, hermanos queridos, que se tratara de una aldea más cercana. La ubicación y la misma ciudad, amén, no tienen mayor importancia. Lo realmente interesante es el hecho de la liberación de los endemoniados y la muerte de los cerdos. Ahora, las nuevas que proclamaron era la manifestación del poder de Jesús.
admirable en todos los sentidos. Las noticias que llevaron los cuidadores de los cerdos fue primero relatar el desastre de la piara muerta. Amén. Luego mencionaron la liberación del endemoniado. Realmente lo que está importando tanto a los porqueros como a los dueños de los cerdos era la pérdida de los animales y no el beneficio que Cristo había otorgado a los endemoniados. Bendito sea la misericordia de Dios. Ok, el verso 34 dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. A su nombre sea la gloria. Mire lo que pasó aquí ahora. La gente de Gadara tenían sus corazones endurecidos. No les interesaba el favor del prójimo, sino los intereses personales. Reconocen el poder de Jesús y junto con el reconocimiento se aprecia el miedo hacia su persona. No fueron unos pocos los que salieron de la ciudad y vinieron a Jesús, sino una gran parte de ellos. Amén. Dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. No la arrojaron con violencia de los límites de la región, sino que les ruegan amablemente que salga de aquel lugar. Hermano, dice que le rogaron para que se fuese de los límites de ellos. Tal vez pensaban que su estancia entre ellos le ocasionaría mayores daños. No llegaron a entender la bendición que Cristo podía reportarles con su visita. Muchos enfermos hubieran sido curados y muchos otros beneficios se les hubiesen comunicado. Uno de los dos endemoniados, conforme al relato de Marcos, quiso seguir al Señor. Marcos 5:18. Aquel sí que había comprendido el alcance de la bendición y la gloria del Señor. Estaba dispuesto a dejar el lugar para seguir a quien le había hecho el mayor bien, liberarle del poder opresivo del diablo. Y este hombre había recibido todo, amén, aleluya, de Jesús. Los otros solo consideraban la visita de Cristo desde la perspectiva humana. Para ellos había representado una gran pérdida económica. Su condición, ¿qué hizo? Le llevó a pedir al Señor que se retirara de allí. Sin duda, hermano, amén, que los demonios consiguieron lo que tal vez estuvieron pretendiendo cuando lanzaron a los cerdos por el despeñadero. A lo largo de la historia se volvió a cumplir una y otra vez la misma situación. Los hombres rechazaron a Jesús prefiriendo sus miserias terrenales. Aquellos gadarenos no quisieron aprovechar la gracia que Jesús traía consigo para ofrecerle. La lección que puede desprenderse del milagro de la liberación de los dos gadarenos es comprender la admirable dimensión del poder de Jesús. Cristo tiene el nombre de autoridad suprema que recibió como consecuencia de la victoria en la cruz. Allí derrotó a Satanás venciendo sobre el ejército de los demonios y exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos. El nombre de autoridad suprema le fue dado en vinculación con la obra de gracia. El apóstol Pablo le enseña que es un nombre sobre todo nombre, por tanto tiene que relacionarse con la deidad de Jesucristo bajo el nombre de su humanidad. Jesús fue el nombre dado por Dios para su Hijo, aún antes de ser concebido, que como hombre nacería en Belén. Jesús significa Jehová salva. Amén. Y es por tanto un nombre divino, ya que la salvación es de Dios. Amén, amado. De Jesús se dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Con todo, el hombre Jesús fue considerado como alguien rechazable y peligroso. Sin embargo, es Dios bendito. Ante la autoridad del nombre de Jesús, amado, como reconocimiento universal de su deidad y por tanto de su señorío, todos reconocerán que es el Señor. Jesús no es un hombre divinizado y mucho menos Dios rebajado, sino el infinito y eterno verbo de Dios hecho hombre. A su nombre sea la gloria. Amén. La autoridad de ese nombre queda evidenciada en el capítulo por los milagros hechos bajo su autoridad. Y ante él se sujetarán los ángeles en los cielos y voluntariamente tendrán que hacerlo en el futuro en reconocimiento universal de su deidad. Todos tendrán un día que confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, y este Señor glorioso es nuestro Salvador personal. Por lo tanto, no debe haber ningún temor ante el rugido del diablo ni ante sus acechanzas, porque todos son más que vencedores por medio de él. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahí terminamos, hermanos queridos, ¿verdad? El capítulo número 8. Bendito Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a entrar ahora rápidamente al capítulo número 9. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver el perdón, ahora el perdón del rey. ¿Ve? Perdonando pecados al paralítico. El perdón del rey.
versículos del 1 al 8, ¿verdad? Del capítulo 9. Leemos a la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decirle los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Gloria a Dios. Ok, hermano. Dice, y entrando en barca pasó a la otra orilla y vino a la propia ciudad. La petición de los gadarenos, aleluya, fue atendida por Jesús, quien salió de aquella región, tomando nuevamente la barca que lo había llevado allí con los discípulos, regresó al otro lado del lago, literalmente a la otra orilla, al lugar de donde había salido. ¿Ve? Y aquí mencionado por Mateo como su ciudad. No podía ser otra que Capernaum, de donde había salido, y lugar de residencia en su ministerio por Galilea. El Señor no está en donde es rechazado. Amén. El Señor no está en donde es rechazado. El Señor no está en donde es rechazado. El Señor no está en donde es rechazado. Aquí está Dios, con payasos, con bombas puestas. Hello. Con venta dentro del templo. ¿O qué más? Con cuanta cosa. Que lo que hace es que profana el lugar. Eso es rechazar a Dios. Eso es rechazar su palabra. Eso es rechazar su señorío. Es rechazar su autoridad. Y entonces, hermano, cuando Dios ve eso, Él no está en donde es rechazado. Aquí los gadarenos, o aquellas personas allá en la ciudad de Gadara, o en la ciudad que fuese, en la aldea cerca del lugar donde aconteció aquello de los demonios, le dijeron, le rogaron amablemente, ¿verdad?, que se fuera de todos aquellos contornos. Como dice aquí, no querían ver la bendición. Y así hay muchos lugares, hermanos, llamados iglesias. No quieren a Jesús, no quieren la manifestación del Espíritu Santo. Señor, bese a la gloria, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, en la iglesia, pues todo lo oculto lo saca a la luz. Pecado oculto sale a la luz. Todo lo que esté haciéndose, hermanos queridos, aleluya, para la gloria del hombre, el Espíritu Santo lo va a atacar. La doctrina falsa la va a atacar. Todo lo que atente contra la persona de Cristo, contra el Evangelio, contra el funcionamiento de la iglesia, conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Lo va a mostrar también. Cuando se esté haciendo cosas ocultas, cuando se esté robando, cuando haya corrupción, amado, el Espíritu Santo, aleluya, amén, va a levantar a alguien y me lo va a decir. Por lo tanto, no se quiere tampoco la presencia del Espíritu Santo, en lugar del Espíritu Santo, hermanos queridos, en medio de la iglesia, por todas estas razones, hermanos, prefieren mejor perder el beneficio espiritual, prefieren mejor, amado, que la iglesia no tenga, ¿verdad?, unción de Dios, no haya mover del Espíritu, no haya administración del Espíritu, a su nombre sea la gloria, amado, por tal de que de mantenerlo oculto, ¿verdad?, toda su corrupción, amado, amén, a su nombre sea la gloria. Por lo tanto, ¿verdad?, el Señor no estaba, ¿verdad?, donde es rechazado. El Hijo de Dios podía imponer su presencia a causa de su propia autoridad. Él podía imponerlo, ¿no? Y me quedo aquí, ¿verdad?, porque él es Hijo de Dios. Sin embargo, amado, ¿qué hace? Pero no lo hizo, permanece solo con quienes aman su presencia y compañía. La gracia admirable de Jesús se manifiesta aquí de forma impactante. No castigó la altanería de las gentes ni el egoísmo que los impulsaba.
A diferencia de los discípulos que cuando no fueron recibidos propusieron que descendiera fuego del cielo y consumiera la ciudad, que no los acogió. El Señor sale pacientemente a aquel lugar, retirándose conforme al deseo de aquella gente. Sin embargo, no los dejó solos. Uno de los dos endemoniados, liberados por su poder, quedó en el lugar encomendado a un ministerio de testimonio consistente en contar a todos los que Dios había hecho con él y expresar visiblemente la misericordia de que había sido objeto. El regreso del Señor a Capernaum resultó en una recepción gozosa donde todos le estaban esperando. Amén. El versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. El original diría, y aquí traen a él paralítico sobre camilla acostado, y cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, son perdonados de ti los pecados. Entonces, ¿qué hace Mateo? Bueno, introduce, Dios bendiga a Ángela, a Melanie y a Yolani desde Waterbury. Amén, Conérico. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Amén, en nombre de Jesús. Ok, amado. Bendito Jesucristo. Mateo introduce el relato de la curación del paralítico que aparece también en los otros dos sinópticos como un suceso que se produjo al regreso de Jesús y los discípulos desde Gadara. El estilo genérico del evangelio, según Mateo, no tiene en cuenta, como se ha dicho antes, la cronología, sino la cristología. Por esta razón, el evangelio, según Mateo, es temático y no cronológico. Amén. El interés del evangelista, en este caso de Mateo, es mostrar por los hechos sobrenaturales que Jesús hacía, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Se aprecia que Mateo tiene la intención de presentar este nuevo milagro de Jesús desde el plano apologético y dogmático, mucho más que histórico, aunque es sin duda alguna un relato histórico de un hecho puntual en la vida de Jesucristo. Luego del regreso a Capernaum, amén, el Señor debió estar descansando en la casa de Simón Pedro por algunos días, hasta que de alguna manera la noticia de su presencia en la ciudad llegó a oídos de las gentes, que se agolpó nuevamente para oír su palabra y recibir las bendiciones de su poder sanador. Tal fue la afluencia de gentes que no cabían en el interior de la casa, hasta el punto de llenar la puerta y el espacio inmediato. Como siempre, entre la gente que vienen a oír a Jesús, hay un grupo de escribas y fariseos. Alaba, que Él es bueno, amén, en nombre del Señor. Por lo tanto, alguno de estos había venido, es profeso desde Jerusalén. Otros podían de distancias poblacionales de Galilea y de Judea. El asunto está, hermano, que la presencia de estos no era tanto aprender de Cristo, sino buscar en su mensaje algo que sirviera para acusarle, desprestigiarle e incluso, si era posible, condenarle a muerte. Las obras del Señor y sus enseñanzas cautivan a la gente que se iban tras Él. Sus palabras ponían en entredicho y en momentos acusaban abiertamente la enseñanza y sobre todo las actuaciones de los escribas y fariseos, lo que generaba un abierto odio contra Él, que es lo que siempre nosotros hemos dicho aquí, hermano. Por eso que usted es perseguido, por eso que usted, amén, es rechazado, por eso que usted le cierran la puerta en la cara, amén, por eso que usted lo botan, amén. Dice, no venga más aquí. ¿Por qué, hermano? Por lo que dice aquí, que las obras del Señor y su enseñanza ponían, aleluya, las palabras de Cristo ponían en entredicho, ponían en tela de juicio y en momentos acusaban abiertamente la enseñanza y sobre todo las actuaciones de los escribas y fariseos, lo que generaba un abierto odio contra Él. ¿Por qué? Pues ponía, amén, aleluya, en tela de juicio, a su nombre sea la gloria, amén, la enseñanza de ellos, lo que ellos enseñaban, lo que predicaban, y también, amado, ¿verdad?, los acusaba abiertamente. Amén. ¿Por qué? Porque era la verdad. Según Marcos, la presencia de Jesús en la casa movió que a 4 amigos de un paralítico para que cargasen con él en una camilla y lo llevasen a Jesús para que lo curase de su dolencia. Mateo relata más genéricamente, dice, le traían un paralítico acostado en una camilla. Era lo habitual entonces cuando la gente descubría la presencia del Señor en algún lugar. Traían a los enfermos para que los sanara. Según los relatos paralelos,
los 4 amigos se encontraron con una casa saturada de gente que no estaban dispuestos a dejar entrar a un grupo al interior donde estaba enseñando Jesús. Por tanto, buscaron otra vía para introducir ante Cristo a su amigo paralítico. Subieron al terrado por las escaleras que habitualmente tenían los edificios por fuera y descubrieron las losas, hicieron descender la camilla con el enfermo para ponerlo delante del Señor. Eran 4 personas de fe genuina. La fe de ellos era sólida, creyendo que Jesús tenía poder para sanar. Era también una fe humilde, al no esperar que Jesús viniera a donde estaba el enfermo, sino llevándolo a donde estaba Jesús. La fe de ellos era dinámica por cuanto actuaba impulsándolos a llevar a su amigo a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, Dios te bendiga, Ramón. Dice, aleluya, el Señor vio la fe de ellos. Lo que los ojos humanos podían ver, lo que los ojos humanos podían ver era solo la situación de un hombre enfermo, gravemente enfermo, de tal manera que no podía valerse por sí mismo y tenía que ser llevado por otro. Amén. Pero Jesús tenía una mirada sobrenatural que escapaba al alcance de la vista humana. Él podía ver lo que había en el interior de los hombres. El corazón de las personas estaba abierto a los ojos de la persona divina del Hijo de Dios, quien comunicaba ese conocimiento sobrenatural a la naturaleza humana conforme a lo que era necesario y conveniente. Por eso Jesús no necesitaba testimonio alguno porque conocía la intimidad de la gente. De ahí que en el escrito inspirado aparezca el verbo ver, viendo la fe de ellos. ¿De quién? De los 4 amigos. Sin duda, la fe de todo el grupo, tanto de los amigos como del paralítico, no fue llevado a la fuerza. Amén. Sino que voluntariamente se prestó al deseo de sus amigos porque también creía que Jesús podía sanarlo. La lesión de la fe de los 4 amigos paralíticos debiera servir de ejemplo y de advertencia a la fe de cada cristiano. Hay gente alrededor de cada uno que necesitan ser llevados a Jesús para salvación. Y puede ser que requiera mucha molestia llevar a alguien al Señor, pero aquellos 4 hombres sirven de ejemplo en este sentido. No se arredraron al ver la confluencia de gente que impedía materialmente el paso hasta Jesús. O sea, no se intimidaron, no se detuvieron ante la dificultad, no se desanimaron tampoco, amén, que suponía subir al enfermo con la camilla al terrado de la casa, descubrir un hueco y hacerlo descender hasta Jesús. En ocasiones el cristiano se detiene, ¿verdad?, ante las dificultades que supone llevar una persona al Salvador, abandonando el intento. Sin duda, aquellos 4 hombres amaban a su amigo paralítico, amén, y buscaban la solución para su problema. Solo cuando el amor por alguien que se pierde satura el alma cristiana es cuando las dificultades desaparecen y se superan sin importar los inconvenientes que puedan ocasionar. El amor activa la fe que se manifiesta en obras sin importar el sacrificio. Además de la ilustración para conducir a la gente al Salvador, está también la enseñanza de llevar los enfermos a quien tiene poder para sanar. No se trata de buscar la espectacularidad que representa a los ojos humanos una sanidad sorprendente como hacen ahora. Se trata de entender que Jesús, el Señor resucitado, tiene toda la autoridad, amén, en cielo y tierra, y por tanto es capaz de restaurar la salud a un enfermo en respuesta a la oración de fe de sus hermanos. El mismo Señor que sanó enfermedades, restauró lisiados y resucitó muertos en tiempos apostólicos, es el que puede, en respuesta a la oración de fe, sanar milagrosamente a quienes son llevados a él. Esto requiere diligencia, determinación e intensidad de acción para los que oren en intercesión por un enfermo. No son las oraciones rituales y genéricas a que está acostumbrado el cristianismo tradicional, sino las oraciones de fe en plena dependencia, regadas con lágrimas de amor y salidas de corazones quebrantados ante la situación de la persona por la que se intercede, que apela a la misericordia del Señor y descansa en su poder, seguros de que puede sanar aún a las situaciones más desesperadas. No siempre lo hará, si tiene otro propósito, pero lo hará generalmente conforme a su promesa. Ahora, hermano, escuche bien, ya estoy terminando. Una particularidad en este milagro es el silencio de los amigos y del mismo paralítico ante el Señor.
Generalmente, cuando los enfermos eran traídos o cuando se encontraban con Cristo, había una petición por parte de uno o de otro solicitando su acción sanadora. Aquí no es el paralítico quien comienza el diálogo, sino que las primeras palabras salen de la boca de Jesús. Lo sorprendente es que la petición silenciosa de los 4 amigos del paralítico era evidente. Querían que fuese sanado de su dolencia. Sin embargo, Jesús no respondió a lo que ellos esperaban, sino que comenzó ofreciendo al enfermo el perdón de sus pecados. Dijo al paralítico, amén, las palabras del Señor están revestidas de profundo cariño. Ten ánimo, hijo. Es el corazón paternal del Salvador que se conmueve de la necesidad de uno de sus pequeños. Los brazos de la gracia, hello, se habían extendido delante de todo aquel auditorio, abrazando con entrañable misericordia a quien necesitaba antes de la restauración física, la espiritual. Las palabras del Señor son admirables. Amén. Tus pecados son perdonados. Y aunque no se produjese la sanidad física, ya era motivo para tener buen ánimo el perdón de sus pecados. Valía la pena el esfuerzo, amén, hecho, amén, a acudir a su encuentro. Por lo tanto, las aflicciones corporales son temporales, mientras que la salud espiritual recobrada en el perdón de los pecados es eterna. Hello. Cabe preguntarse, hermano, aleluya, gloria a Dios, si la enfermedad que padecía era consecuencia de algún pecado cometido en su vida. No hay evidencia bíblica alguna, ¿verdad?, que permita afirmarlo, pero no hay ninguna enfermedad que no sea resultado del pecado del hombre. Por lo tanto, hermano, ¿verdad?, Cristo, como buen médico, quiso ante todo curar la raíz del mal, que era el pecado, y enseñarnos de esta manera que las enfermedades son a veces a efecto de los pecados. Es muy probable, ¿verdad?, que aquel enfermo, al verse delante de Jesús y contemplar aquel rostro y mirada divina que respiraba en santidad, experimentase en sí mismo confusión y vergüenza de sus pecados y algún temor de que ellos fueran que un impedimento para su curación, y movido por la gracia, ruega en su interior quedar ante todo limpio de sus iniquidades. Aquel hombre acudía por sanidad física y recibió primeramente la sanidad espiritual. La seguridad de salvación otorgada en el perdón de los pecados es amplia y definitiva. No solo es esa la enseñanza del Nuevo Testamento, sino también la del Antiguo. Así decía David, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El encuentro por fe con el Salvador transforma la condición pecaminosa de tal manera que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Cuando Dios perdona, lo hace en una definitiva amplitud, hermano. El perdón divino aleja definitivamente la penalidad del pecado del pecador perdonado, de modo que al perdonar la maldad, Dios afirma que no me acordaré más de su pecado. La mayor necesidad del paralítico era el estado de su alma, que necesitaba, como la de todo pecador, la remisión de sus pecados. Bendito sea el nombre de Jesús, nuestra gloria a Dios. Ok, para terminar ahora. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los fariseos? De los escribas. Entonces los escribas decían dentro de sí, este es blasfema. ¿Ve? El original dice, y aquí algunos de los escribas dijeron en ellos mismos, este está blasfemando. Alaba. Las palabras de Jesús escandalizaron a algunos de los maestros de la ley, escribas presentes allí. Es preciso recordar que los escribas se dividían en 3 grupos. Los escribas se dividían en 3 grupos. Amén. Gloria al Señor. El primero estaba formado por personas que habían obtenido la acreditación como doctores de la ley. Un segundo nivel estaba compuesto por expertos en la ley, llamados discípulos o compañeros de los sabios, que no habían alcanzado la condición de rabinos, pero que sus conocimientos eran suficientes como para predicar en la sinagoga interpretando la ley y ser tenidos por consejeros y guías espirituales. Los terceros eran simples estudiantes de la ley en periodo de formación que aún tenían que asistir a las escuelas rabínicas por algún tiempo. ¿A quiénes se refiere Mateo? No es posible responder bíblicamente a esta pregunta, ya que dice simplemente algunos de los escribas. Sin embargo, todos ellos tenían suficiente conocimiento como para entender que la prerrogativa de perdonar pecados corresponde exclusivamente a Dios.
Estos hombres no se atrevían a manifestar públicamente, ¿verdad?, su convicción íntima. Habían oído al Señor decir al paralítico que sus pecados le eran perdonados, y en la intimidad de un corazón rebelde a la verdad que la presencia y obra de Cristo expresaban, se negaban a considerarlo más allá de un mero hombre. Es más, según una tradición rabínica, ni el mismo Mesías tenía poder de perdonar el pecado. Mira, hermano, según una tradición rabínica, según una tradición rabínica, ni el mismo Mesías tenía poder de perdonar pecado. Por lo tanto, ellos, consideraban correctamente a la luz de la Escritura que solo Dios es quien perdona. Solo Dios puede conocer la realidad del arrepentimiento en el corazón del pecador. Solo Él puede ver la existencia de la fe salvífica que se entrega al Salvador, y solo Él puede quitar la culpa y declarar absuelto penalmente al pecador. Para algunos de los escribas presentes, Jesús, que era en su concepto un mero hombre, estaba asumiendo prerrogativas divinas que pertenecen solo a Dios. Por tanto, la conclusión de sus pensamientos era sencilla: o Jesús era Dios, por tanto, oiga esto, o Jesús era Dios, por tanto podía perdonar pecado, o era un hombre en cuyo caso, para atribución de prerrogativas divinas, era un blasfemo. Los escribas asumían como verdad solo la segunda condición. Por tanto, para ellos Jesús era un blasfemo. Dijeron, este blasfema. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. Bien. El versículo 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal vuestros corazones? Las palabras de Jesús dirigidas al grupo de escribas presentes debieron haber causado un impacto general. No se le escapaba a su conocimiento los pensamientos que había surgido en el corazón de algunos de ellos. Hay quienes consideran que los escribas cuchicheaban entre ellos diciendo, está blasfemando. Y que Jesús oyó aquellas palabras. Sin embargo, lo que afirma el texto bíblico es que el Señor conocía que en el corazón, en la parte más íntima de la personalidad de aquellos escribas, había surgido un pensamiento que era malvado. Y conociendo Jesús el pensamiento de ellos, Cristo conocía los pensamientos de sus adversarios. Si no fuese Dios manifestado en carne, no hubiera conocido lo que aquellos estaban pensando dentro de sí. La simple afirmación del Señor debió haber sido suficiente para que los escribas entendiesen que no se trataba de un mero hombre. Si conocía lo que pensaban es que era Dios. Si era Dios, tenía toda autoridad para perdonar pecado. Las obras que Jesús había hecho lo acreditaban como el enviado de Dios. Había hecho cosas que solo estaban en la potestad de Dios. Por tanto, los pensamientos del corazón de aquellos en relación con la frase de Jesús, tus pecados te son perdonados, no se trataba de una blasfemia, sino de la palabra de Dios que puede perdonar pecado. Sus pensamientos y razonamientos eran malignos, porque estaban acusando de blasfema a Dios mismo. La pregunta de Jesús conlleva que un propósito mayor, amén, aleluya, que el de manifestar su piedad. Las palabras del Señor tienen el propósito de hacerle reflexionar. Los verbos y la construcción que usa Mateo en el texto griego, ¿verdad?, indican claramente un propósito en la pregunta por cuanto se lee allí. ¿Cuál es el propósito que tenéis al pensar de este modo? Amado, si no empieza la gloria. ¿Cuál es el propósito que tenéis al pensar de este modo? Tal vez, ¿qué intentáis con esos pensamientos? Hacía tiempo que el testamento religioso y tradicional de la nación estaba buscando oportunidad para matar a Jesús. Acusarlo de blasfemo delante de testigos sería un modo apropiado para conseguir su objetivo. La pregunta del Señor es una manifestación de gracia para con sus mismos enemigos. Ellos debían examinar sus propios corazones en donde nacían pensamientos pecaminosos. Cuán admirable gracia la del Señor. Ofrece ocasión de meditar en el corazón de aquellos que buscan su mal para llevarlos a una rectificación de su camino. Amén. A su nombre sea la gloria. Porque ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Amén, amado. Por lo tanto, dice, la remisión de los pecados es algo visible o reconocible para el hombre. Solo Dios sabe cuándo se produce.
aquellos enemigos de Cristo estaban acusándole de blasfemia porque había dicho al paralítico que sus pecados le eran perdonados. Entonces los enfrentó con la evidencia visible para todos. La pregunta retórica hacía una respuesta de aquellos que íntimamente tenían pensamientos malvados hacia Jesús. ¿Qué es más fácil decir? Para el pensamiento de los hombres es mucho más fácil decir, amén, aleluya, tus pecados te son perdonados, porque nadie puede comprobar si realmente fueron perdonados o no. Lo difícil sería decirle a alguien, levántate y anda, porque todos podrían apreciar si las palabras iban revestidas de autoridad y sanaban al que está incapacitado, o era una mera expresión de un engañador que no tenía poder. Si Jesús tenía poder para lo segundo, tenía también poder para lo primero. Las dos cosas, tanto el perdón de los pecados como la sanidad, requerían un poder omnipotente. Sin duda, aquellas palabras crearon una atmósfera de expectación en el auditorio y de inquietud en los que le acusaban de blasfemo. La sanidad del paralítico sería un duro golpe a la credibilidad de los escribas, mientras elevaría a Jesús al más alto concepto entre la gente. ¿Ve, amado? Va contra ellos, tienen que atacarlo. El verso 6 dice, pues para que sepáis que autoridad tiene el Hijo del Hombre sobre la tierra, perdonar pecado. Entonces dice al paralítico, levántate, toma de ti la camilla y vete a la casa de ti. Amén, en el griego. El Señor va a poner delante de todo el auditorio la autoridad de su condición. Todos debían saber, amén, aleluya, que el Hijo del Hombre tenía poder, autoridad para perdonar pecados sobre la tierra. Una expresión de singular importancia. En cualquier lugar de la tierra donde hubiera un pecador, el Salvador de los pecadores, como Dios hombre, tenía autoridad para perdonar sus pecados. Entonces, hermano, la argumentación del Señor no es tanto en que si se puede hacer lo más difícil, también se puede hacer lo más fácil. En este caso, lo difícil sería la sanidad del paralítico y lo más fácil, perdonar sus pecados. Sino que, oiga esto, sino que sanidad del paralítico era una obra de omnipotencia semejante a de perdonar sus pecados. Es decir, el Señor ponía de manifiesto su autoridad sanadora para poner al mismo tiempo de manifiesto su autoridad perdonadora. La sanidad confirmaría que la autoridad para perdonar pecados, para que el milagro fuese todavía más notorio e impactante, para que su autoridad quedase más patente delante de todo, no solo ordenó al paralítico levantarse, sino hacer algo más difícil aún para quien llevaba tiempo imposibilitado de caminar, que tomase en presencia del auditorio su camilla, hello, aleluya, y se fuese a su casa. Las dos primeras acciones pondrían de manifiesto el poder puntual de Jesús sobre la enfermedad y con ello la capacidad de perdonar pecados. La segunda acción lo manifestaría por un periodo mayor de tiempo. Cristo dio al paralítico que se levantase, que tomase su camilla y que fuese yéndose hasta su casa. Durante el trayecto las gentes podrían apreciar por un tiempo mayor la realidad de la autoridad que el Hijo del Hombre tenía en la tierra. Las acusaciones y los pensamientos malignos de los escribas quedarían en evidencia delante de todas las gentes que presenciaban el milagro. Entonces, el versículo 7 dice, entonces se levantó y se fue a su casa. La sanidad se produjo instantáneamente. Aquel que había llegado impedido de caminar fue restaurado totalmente hasta el punto de poder caminar, transportando consigo la camilla donde había sido traído hasta Jesús. Yo me acuerdo, amado, aleluya, cuando yo me convertí, ¿verdad? Que eso se daba antes en la iglesia. La gente iba en silla de ruedas, amén, o usando muletas, y después salían cargando la silla de ruedas en la mano y con las muletas en la mano caminando derechito, lo más bien. Pero ya eso era para aquel tiempo, ya no, ya eso era cuando la iglesia, ¿verdad? Aleluya, respetaba a Dios. Ahora no, ahora eso no pasa. Ahora oramos por los enfermos y se mueren. Alaba que Él es bueno, amén. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Vemos que habían venido confiando, la fe de aquellos recibió la respuesta sanadora de Cristo, habían venido confiando en Él y regresaban gozosos de lo que habían recibido de Él. Jesús, amén, aleluya, hizo el milagro delante de todos para probar su poder y autoridad de perdonar el pecado. Es necesario apreciar que el milagro lo hizo presentándose
como hijo del hombre, de tal modo que el poder y autoridad le conviene no solamente en el plano de la deidad en cuanto a que es Dios, sino también en el de la humanidad como hombre vinculado a la deidad en razón de la unión hipostática. A causa de esa vinculación, aquel que ante los ojos de la gente era mero hombre puede perdonar pecados, prerrogativa que corresponde a Dios, pero solo ese hombre, Jesús de Nazaret, y ningún otro más que él puede perdonar pecados. El Salvador había manifestado su poder en presencia de todos, devolviendo la sanidad física y espiritual a quien era enfermo y pecador. Las acusaciones públicas, o íntimas de sus enemigos habían sido derribadas. No era un blasfemo por cuanto había manifestado su poder para obrar sanidad física y por tanto también salvación espiritual. El Señor habló de algo que podía ser fácil, como era expresar el perdón de pecado. Sin embargo, nunca ese perdón resultó fácil para él, ya que exigía que tomara sobre sí las enfermedades y dolencias de los hombres. Los pecados de aquel paralítico, perdonados con aparente facilidad, tuvieron que ser cargados sobre el inocente Salvador, llevándolos sobre su cuerpo al madero y pagando ante la justicia de Dios el precio de su deuda. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Ok. Bien. La autoridad de Jesús y su omnipotente poder quedan manifestados en la reacción del paralítico. El Señor le dijo, levántate, y se levantó. Le dijo, toma tu lecho, y lo hizo. Le ordenó, aleluya, vete a tu casa, y salió delante de todos para irse a su casa. No se detuvo con nadie en el camino. Ni siquiera debió haber compartido un abrazo con aquellos amigos suyos que lo habían traído. Obedecía sin reservas porque no podía hacer otra cosa ante el mandato surgido de la soberanía del Hijo del Hombre. La enfermedad no pudo resistir su reprensión y abandonó al hombre, y éste no podía resistir la autoridad del mandato, haciendo todo cuanto Jesús había dicho. El que había sido antes una carga para la familia, regresó a su casa en condiciones de ser ayuda para todos. Todo cuanto hacía el Señor, lo hacía bien. Todo lo que el Señor hacía, lo hacía bien. Amén, amado. Los escribas acusadores no debieron reconocer el derecho y autoridad de Jesús para perdonar pecado. Aquellos corazones endurecidos y cegados por el pecado voluntariamente rechazaban la luz de Dios y se entenebrecían cada vez más. Si bien el milagro había supuesto un duro golpe para ellos delante de la gente, no les hizo desistir en sus pretensiones de acabar con Jesús. Buscaron otra forma para calumniarle, ante todos un desesperado intento de conseguir que la gente que recibían bienes rechazasen al benefactor. El versículo 8, con este terminamos, dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ok, escuche bien. La gente que presenciaron el milagro se llenaron de asombro y al verlo las multitudes temieron. Mateo utiliza un verbo que expresa la idea de un profundo temor reverente. Los que estaban en la casa y habían visto el desarrollo de la acción del Señor perdonando y sanando, se daban cuenta que era algo sobrenatural que solo Dios podía hacer. De otro modo, se sintieron en la presencia de Dios y sobre ellos vino el respeto profundo, el temor reverente que produce en la criatura la presencia del Creador. Todos estaban sobrecogidos de asombro y llenos de temor. Con todo, esto no permite suponer que la gente consideraban ya a Jesús como Dios manifestado en carne. Tal vez suponga todo lo contrario. La gente seguía considerando a Jesús como un hombre más, tal vez superior a todos los hombres, pero un miembro de la raza humana. Su admiración la producía el hecho de que prerrogativas divinas, como era perdonar pecado y sanar enfermos, fuesen dadas a los hombres, es decir, fuesen dadas por Dios a un hombre que se llamaba Jesús. Amén. Y eso es lo que cree mucha gente hoy en día. Su nombre sea la gloria. Te bendiga, Susana, mi amor, te bendiga. Por lo tanto, amado, amén. La admiración despertada por la sanidad del paralítico y las palabras del Señor condujo a la multitud a glorificar a Dios. Dice, y glorificaron a Dios, a reconocer su bondad tanto en la restauración de la salud como, sobre todo, en el perdón de pecados. Sin embargo, es dudoso pensar que aquellos reconocían a Jesús algo más que un gran hombre. Sus palabras, para que sepáis que el Hijo del Hombre
debieron haber sido percibidas en el sentido más literal, esto es, que era un hombre más de la raza humana, hijo de hombre, sin alcanzar la dimensión más profunda y completa que conllevaba el título que Jesús se daba a sí mismo. Para todos ellos, y por lo menos para una gran mayoría, Jesús era un hombre excepcional. Tal vez algunos entendían que era el Mesías esperado, pero probablemente ninguno de ellos reconocía al Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en carne, y por eso se asombraban de que Dios, aleluya, diera tal autoridad a los hombres. ¿Qué de los escribas? Bueno, nada se dice que pueda permitir establecer una conclusión sobre la situación del grupo que pensaba mal del Señor en la intimidad de sus corazones. Simplemente guardaban silencio porque no tenían que reconocer el milagro que Jesús había obrado con la sanidad del paralítico. En sus conciencias, el eco de la voz de la gracia les estaría recordando que el milagro se producía según el maestro había dicho, para atestiguar que el Hijo del Hombre tenía poder para perdonar pecados. Por tanto, si no era un blasfemo, como la señal evidenciaba, era Dios mismo. Una conciencia cauterizada por el pecado no estaban dispuestas a tal reconocimiento. Seguían endurecidos y endureciéndose cada vez más a un rechazo impío de la realidad que Dios manifestaba delante de ellos. Amén. Así que vamos hasta aquí, hermanos queridos, lo vamos a dejar aquí. Vamos entonces después, mañana, si Dios permite, amén, hablar sobre perdonando al publicano. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tribunos públicos y le dio sígueme, y se levantó y le siguió. Amén, hermano. Así que en esta hora lo vamos hasta aquí, perdonando al publicano. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Vamos a estar orando al Señor para entonces el despedido, amado, y pasar los micrófonos allá a Filadelfia con nuestro hermano Juan Hegel y su programación Dios clama a nuestro amado. Así que gracias, hermanos queridos, una vez más por estar con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, y oramos al Señor Padre nuestro que está en los cielos. Te damos gracias por tomar por tu bondad infinita. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Señor, una vez más rogándote siempre que tú permitas que la misma haya, amén, lugar en nuestros corazones, Rey del cielo, y que cobre vida, Señor, para que sea llevada a cabo, para amado, aleluya, en nuestros corazones, manifestar en nuestro exterior, Dios del cielo, para hacer de bendición a otro y manifestar la presencia tuya en nuestras vidas, Señor. Bendice a nuestro hermano Juan del cielo, bendice a tu pueblo, glorifícate en todo, Padre eterno, y continúa, Dios amado Jehová, obrando en la forma que lo estás haciendo para gloria tuya y para bendición y edificación de nuestras vidas. Damos a ti la gloria y la honra porque tú, Señor, recibe la Padre en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor, amén, gloria a Dios, amado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en vuestro corazón. Te bendiga mucho. Dios te guarde, aleluya, amén. Será hasta mañana a la misma hora, a las 8 de la noche, si Dios lo permite. Amén. Para ti pareció el amado, aleluya, y para atrás, ni para coger impulso.